Entre tanto, les invito, hermanos, a encontrar en sus Biblias, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 1. Mateo 1. Y leeremos nuevamente, porque ya lo hicieron, el verso 23. Mateo 1, 23. Cuando ya lo tengan, le vamos a dar lectura todos juntos. Dice así la palabra del Señor. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Padre, te ruego que nos hables y que nos enseñes esa gran verdad de contar con tu presencia en nosotros, en medio de nosotros y para bien de cada uno. Gracias por esta tarde que, aunque calurosa, Señor, nos permite tener el gozo de congregarnos para alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El segundo nombre que vamos a considerar en esta serie de mensajes es Emmanuel. Y hermanos, esta palabra es una dulce, muy dulce salutación al oído del ser humano. Enterarnos que Dios es con nosotros es algo extraordinario. Nos permite tener una visión clara del plan eterno de Dios. Se ha predicado mucho en Navidad, se ha hablado durante el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero es una enorme bendición el poder saber que Dios con nosotros tiene significados profundos y va hasta lo más sensible de nuestra vida. Es importante ver que el significado de Dios con nosotros produce en cada vida una convicción al entender que el Dios grande, altísimo, todopoderoso, se digna a venir. Cuando el ángel anuncia, cuando le dice a María que el nombre debería ser Emmanuel, estaba implicando poderosamente el significado de un nombre que iría profundamente en el ser humano hasta darle una convicción para entender lo que significa que Dios esté con nosotros. Hoy en día, hermanos, le ponemos nombres a nuestros hijos y es el que nos gusta, cuando no es la maldición de que le repiten el del papá o el del abuelo. Gregorio IV, quinto, sexto o séptimo, y le ponen cada nombre al pobre chamaco, que hay quienes hasta se atreven a ponerle el nombre que sale en el almanaque, en el calendario. Esto trae como implicaciones cosas muy raras para la sensibilidad de quien recibe dicho nombre. En fin, ponemos los nombres y no tienen ningún significado en particular, y si lo tienen, muchos ni siquiera lo conocen, solo ponen el nombre porque les gustó. Y hay quienes en los nombres hacen combinaciones de letras, ponen la letra del papá, la del mamá, y esa cosa rara que asoma se la ponen como nombre. Luego el registro civil se confunde en la escritura y pone otras cosas más raras aún. Pero Emmanuel tiene un significado que podemos dividir en dos partes: Dios y Dios con nosotros. Dos porciones interesantes. Debemos reflexionar muy bien en el significado de cada palabra que integra este nombre. No debemos dudar en ningún momento de la divinidad de Jesús. Él es Dios.
No debemos dudar por ninguna causa en la bendición de contar con nuestro Dios que nos ama. Pero cuando pensamos en Dios con nosotros, pues la reflexión debe ser más profunda. Miren, que un ángel se hubiera convertido en un hombre, tal vez no traería grandes consecuencias. Es un ser espiritual, pero es un ángel y nada más. Que algún otro ser superior tome la naturaleza de un hombre, pues a mí no me beneficia en nada. Pero cuando entiendo que Dios es con nosotros, me deleito en el Señor. El mismo Dios altísimo, el Dios supremo, el Dios que está por encima de todos, se dignó a venir a la humanidad. Dios con nosotros. Y mire, todo lo que significa la divinidad, el infinito Jehová, es con nosotros. Cuando esto ocurrió, fue tan extraordinario que un grupo de ángeles cantó en los cielos, y el canto lo escucharon unos pastores. Fue un canto de gloria, y gritaban: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, que haya buena voluntad para con los hombres. Y hoy en día los villancicos navideños se llenan con este canto. Hablar de Navidad en pleno verano como que no tiene significado, pero si usted fuera un pastor sabría que hoy hay que empezar las celebraciones de Navidad para que salgan bien en diciembre. Todo el mundo gira alrededor de Dios con nosotros. Todo el mundo gira alrededor de Dios, que se ha dignado a venir a esta tierra, que ha llegado a este lugar y que permite que seamos bendecidos en grado superlativo. Es digno el día de hoy, hermanos, de que nos esforcemos para que toda la gente sepa que el Dios Altísimo bajó a la tierra con un propósito. Y yo quiero que analicemos que la primera verdad de nuestra fe, ese misterio indiscutible de la piedad de Dios, es que Dios fue manifestado en carne. El que nació en Belén es Dios, no es ni más ni menos que Dios con nosotros. Allí se encuentra la majestad, hermanos, que es Dios mismo. Se encuentra la misericordia, porque Él baja a la tierra a humillarse. Hay gloria en esto, porque Dios con nosotros trae la gloriosa gracia que nos permite acceder a la vida eterna. Debemos admirar esta verdad, debemos celebrarla. Y lo primero que hay que hacer en este mensaje es admirar lo que significa Dios con nosotros. Es un hecho maravilloso. Considere estas palabras que le voy a decir. El Dios infinito una vez habitó en el frágil cuerpo de un bebé, de un niño. Dios el infinito acampó en la forma sufriente de un hombre humilde. Dios estaba en Cristo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y miren la primera maravilla que encontramos en esto. Dios, que existe por sí mismo, se unió para volverse dependiente y subordinado a la humanidad. El Todopoderoso se vinculó al débil mortal. El Dios altísimo, el Dios de maravilla, el Dios creador, baja a la tierra y se identifica con el hombre mortal. Asumió la naturaleza, el creador, de una de sus propias criaturas. ¿Se da usted cuenta?
el Creador tomó la forma de un ser creado. Hubiera sido una gran cosa que el infinito e incomprensible Jehová hubiera tomado la naturaleza de un ser espiritual noble, tal vez un querubín, tal vez un serafín. Sería descender, pero a nivel espiritual. Pero la unión de lo divino con lo humano no tiene equivalencia. El Dios Altísimo toma la forma de hombre. Se hizo uno con el hombre. Y eso, hermanos, no tiene igual. Deberíamos comprender el significado. Dios con nosotros. El Dios supremo. El Dios todopoderoso. Con temor reverente deberíamos, hermanos, entender, comprender que nadie tiene la menor, ni siquiera la menor idea de cuán maravillosa condescendencia fue que Dios habitara en carne humana, que se convirtiera en Dios con nosotros. ¿Se da usted cuenta? Para que sea más notable, debemos recordar que la criatura cuya naturaleza asumió Cristo era un ser que había pecado. Porque todo hombre es pecador. María no fue una mujer sin pecado, fue concebida en pecado. Hoy las religiones sin sentido le dan un lugar a María que no le pertenece. María era pecadora como usted y yo. María necesitaba un Salvador, por eso ella misma habla de su salvación en el Magnificat. Es necesario entender que Jesús tomó el cuerpo de un hombre y en los hombres hay pecado. Por eso dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y a través de ello, al morir en la cruz, aun cuando fue tentado en todo y no cayó en pecado, tomó un cuerpo que provenía del pecado. Pero a través de ese cuerpo, al morir en la cruz, nos dio vida eterna. Hermanos, qué milagro de poder. Es maravilloso lo que tenemos delante de nosotros. ¿Han pensado alguna vez en el poder manifestado cuando Jesús tomó un cuerpo humano y se unió la divinidad, la deidad con el hombre? Se encarnó en un cuerpo que era verdaderamente un cuerpo humano, pero fue de tal forma maravillosa que estaba preparado para soportar la divinidad y que ésta morara en él. El contacto con Dios es terrible. Él mira a la tierra y la tierra se puede derretir. El Sinaí se incendiaba con la presencia de Dios. Pensar en Dios delante de nosotros. ¿Qué pasaría si Dios descendiera en este momento aquí? Seríamos consumidos. La gente, los israelitas, no podían mirar la gloria de Dios. Cuando bajaba Moisés, el reflejo de haber estado en la presencia de Dios era tremendo para el pueblo y se tenía que cubrir con un velo, porque decían: cúbrete, no lo soportamos. Pero imagínense, el Dios Altísimo, en el milagro de la encarnación, viene, toma un cuerpo humano, y cuando usted se arrepiente, esa divinidad viene a morar a su corazón. Tiene que ser un milagro para que lo podamos resistir. Tiene que ser un milagro extraordinario para que podamos recibir esa bendición de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, Dios fuerte, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Mantenga su mirada de admiración y contemple a Dios con nosotros como una garantía de que al venir a la tierra nos da libertad. Dios con nosotros da libertad. Dios con nosotros nos hace libres de la esclavitud del pecado. Él es un Salvador grandioso, capaz de salvar porque es todopoderoso. Y en garantía para hacerlo, hermanos, se puso la armadura para la batalla y bajó a la humanidad. Dios con nosotros. Dios en verdad ha tomado esa condición humana para unirla a Él mismo. Y entonces nosotros podemos decir, gloria a Dios, porque al humanizarse la divinidad, causó que pudiéramos llegar a la gloria de Dios, que pudiéramos tener esa grandiosa gloria para nuestra vida. Y mire que es un tema pesado, porque estamos acostumbrados al emocionalismo, estamos acostumbrados a cosas que nos emocionan. Pero cuando me siento en la quietud y entiendo que Dios es con nosotros, lo razono y hay reflexión en mí, mi vida tiene que cambiar. Vamos a considerar como segundo punto esto: más detalles de Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Difícilmente lo podamos entender. Difícilmente podamos comprender toda la extensión. No puedo exponerles, hermanos, todo lo que esto significa, porque ciertamente es la historia completa de la redención y habría que pasar horas y horas para entender por qué un Dios santo, escuche, por qué un Dios santo se digna a mirar al hombre para salvarle cuando no lo merecíamos. Pues bien, consideremos con más detalle todo esto. Lo primero es que Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, significa que Cristo está con nosotros en una asociación muy cercana. Esa palabra griega utilizada es muy fuerte en el griego cuando dice Dios con. No es simplemente en compañía de nosotros. No solamente expresa juntamente con, sino que está en el significado compartiendo plenamente, con un ajuste preciso, la comunión íntima con Dios. Dios con nosotros es comunión íntima. Resista usted el calor. No trate de dormir como aquella hermana que está por allá. Tome un poco de ánimo. Deje que Dios le motive a entender lo que significa compartir intimidad, plena comunión con nuestro Dios. Dios está íntimamente con nosotros y si usted se da cuenta, Dios asumió la naturaleza humana al encarnarse y literalmente nuestra naturaleza, carne, sangre, huesos, todo lo que constituye un cuerpo, mente, corazón, alma, memoria, imaginación, juicio, todo lo que hace a un hombre racional, lo asume Jesús. Y Él fue el hombre de los hombres, fue el segundo Adán. Por el primer Adán entró el pecado al mundo, por el segundo Adán entró la vida. Él es un hombre deificado, es decir, es Dios. Pero no debemos pensar que a un hombre se le pintó de Dios. Tampoco debemos pensar a un Dios disfrazado de humano o un semidios, como habla la mitología griega. Él es una sola persona y es hombre verdadero y Dios verdadero. En plenitud tiene las dos naturalezas, la divina y la humana.
Hermanos, es demasiado para decir esto. Es muy complicado. Es un misterio. Pero Dios se hizo perfecto hombre. Y siendo perfecto hombre y perfecto Dios, bajó a la tierra en esa primera obra misionera cósmica para salvar a una humanidad perdida en sus pecados. El himnólogo dice: oh gozo, habita en nuestra carne sobre un trono de luz uno nacido de una madre humana que brilla en perfecta deidad. Las letras antiguas plasman con precisión el significado de Dios con nosotros. Él era un hombre armonioso. Y sin embargo, hermanos, todas las vidas santas están condensadas en la vida de Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro ejemplo. Debemos caminar como Él, andar como Él, vivir como Él y, ¿por qué no?, morir como Él, en santidad. Y hermanos, esto destaca de manera especial y dulce que Dios es con nosotros también en nuestras aflicciones. Cuando usted está afligido, cuando está cansado, cuando está agobiado, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, lucha, necesidad, Dios es con nosotros. Está a nuestro lado. No hay dolor que rasgue el corazón, hermanos. Y me atrevería yo a incluir en esta expresión que ninguno afecte el cuerpo, que ninguno que esté dándole dolor al cuerpo, ninguno puede hacer que usted se doble si concibe que Dios es con usted. A ver si me explico. Cuando entiendo que Dios es con nosotros, nada ni nadie me puede conmover ni alejar de una comunión que da fortaleza en la aflicción. ¿Comprende usted eso? Puede estar usted derribado, pero Dios está con usted. Puede sentirse solo, pero Dios es con usted. Puede sentirse de la peor manera. El mundo le puede fallar, su padre le puede fallar, su esposo, esposa le puede fallar. Jesucristo es con nosotros. Está con nosotros, está a nuestro lado, y dice la Biblia, es como un poderoso guerrero, siempre a nuestro lado. Manteniendo esa visión y esa convicción, podemos decir que Dios está en Cristo, y Dios en Cristo está con nosotros en la reconciliación más plena que puede haber. Cuando Dios bajó a la tierra, ¿sabe qué quería hacer? Reconciliarnos consigo mismo. Algunos me dicen: yo me siento bien con Dios. Sí, pero Dios se siente bien con usted. Vamos, conteste esa pregunta. ¿Se siente bien Dios con usted? Yo me siento bien porque yo sirvo a Dios a mi manera. Claro, como Frank Sinatra, ¿no? My way. A mi manera. Hago lo que creo que es lo mejor para Dios. Sí, pero permítame, no es lo que usted cree. Es Dios quien marca la pauta y el camino que debemos seguir, y nuestra vida debe andar agradándole a Él, no agradando lo que creemos que a Él le agrada. Entonces Él, entendiendo esto, vino a reconciliarnos, porque el pecado nos había separado de Él. Mire, es muy simple. Una persona que vive en pecado viste mal. Y no estoy hablando de que vista poco elegante, lo que viste es poco decoroso. Una persona que vive en pecado habla
con groserías. Una persona que vive en pecado está separada de Dios y vive haciendo cosas para sí mismo. Es una vida egoísta. Es una vida para él nada más, solo para él. Pero cuando conoce a Dios hay un cambio. Al reconciliarse con Dios, se reconcilia con la humanidad, se reconcilia con su prójimo. Por eso dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es importante entender que cuando Cristo llega al corazón de una persona, el que hurtaba no hurta más, el que mentía no miente más, no vuelve a mentir, el adúltero no vuelve a adulterar, el fornicario no vuelve a fornicar. Es Dios con nosotros en comunión íntima, reconciliándonos con Él y transformando nuestra vida de manera que venimos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas quedan atrás, todas se transforman en vidas nuevas. Si usted era un adicto, Jesucristo le quita la adicción. Óigalo bien, yo admiro a todas las organizaciones que van paso a paso, pero admiro más a Dios, que en un solo paso le quita su adicción. Yo respeto a quien me dice, voy a ir paso a paso toda mi vida. Vaya usted, sígalo así. Pero si usted le pone su vida a Jesús, en un día le elimina, en un instante, en un momento le sana. La Biblia está llena de gente que entendió lo que es Dios con nosotros, vino a Él y lo transformó. Y fue un cambio radical. El endemoniado gadareno, apestoso, sucio, malherido, encadenado, rotas las cadenas, violento, llega Jesús a él, le da el toque sanador, le da el toque transformador, y cuando vienen todos lo ven bañado, peinado, sentado, oloroso, bien vestido. Lleva 8 horas tirado aquí a la vuelta, el vecino borracho tirado ahí, bajo el sol. Yo pensé que ya se había muerto. Hasta me paré a ver si respiraba. Vi que respiraba y seguí. Él no quiere que nadie le ayude. Ahí está podrido. Es el vecino. Cuando está en sus 5 sentidos es muy amable. Me ve y me quiere besar mi mano. Ahí está abandonado sin Dios. Si ese hombre buscara a Dios, y debo decirles que es ferviente admirador de la acción de la iglesia mayoritaria y va a todas sus reuniones y está en todo ello. Ahí está. Y su hijo es activo de la ACJM. Ahí está el padre ahí, podrido sin Dios. Si él viniera a Dios, Dios lo transforma en un abrir y cerrar de ojos. Porque Jesucristo así cambia a la gente. Sé que las instituciones humanas van paso a paso, poco a poco, y sígalas, le van a ayudar. Pero si usted quiere algo efectivo, dele su corazón a Jesucristo y cambia en el mismo instante, y usted lo que hacía lo deja atrás, no vuelve a ello. Ese es Dios con nosotros, un Dios real. Hay algunos que dicen que no necesitan reconciliación y hay otros que empiezan. Mire, hermano, la psicología no tiene nada para usted. Perdón, psicólogos presentes, la psicología no tiene nada para el hombre. El hombre lo que necesita es Dios. Y se lo digo con conocimiento de causa. Nada tiene para usted, y menos la psicología moderna que le dice, si te gusta, síguelo haciendo, lo que sea. Ese humanismo que se aleja de Dios, ese humanismo que se separa de Dios. Pero cuando Dios viene a nosotros, le quita adicciones, le quita pecado. Mire, hoy la gente le llama debilidades a lo que es pecado. Le llama preferencias a lo que es pecado. Le llama enfermedad a lo que es pecado, entiéndalo. Yo veo como algunos quieren dejar de fumar y se ponen parches y pasan por procesos y se encierran en todo lo que quieran. Mi madre fumaba 5 cajetillas al día, 25 años fumando, oraron por ella, rompió el cigarro y nunca más volvió a él. No hubo parches, no hubo nada, no hubo proceso, hubo Jesucristo. Dios con nosotros. Pruébelo,
No es cuestión de discutir. Usted, si se pone a discutir conmigo, vamos a perder el tiempo. Mejor pruebe a Jesús y Él cambia su vida. Le quita el alcohol, le quita la droga, le quita el cigarro, le quita su pecado completo y le hace una nueva criatura. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios con nosotros, transformando, reconciliando al mundo. Pero hay una tercera cosa en estas consideraciones. Dios con nosotros es Dios en Cristo con nosotros en una comunicación bendita. Si usted acepta a Dios con nosotros, si usted reconoce a Dios en usted, tendrá plena comunicación con Él. Ya no estará solo, ya no se sentirá incomprendido, ya no se sentirá abandonado. Es tal la gracia de Dios que Él nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo y se ha acercado tanto a nosotros como para entrar en un intercambio con nosotros, en una conversación sagrada, en una conversación plena. Usted no estará más solo. Tiene a Jesús en su corazón. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios con nosotros. María, esa muchachilla de 14, 15 años, lo entendió muy bien. Cristo vino a su vida en el momento más difícil y moró en ella. Y cuando ella murió y se fue, ella se fue segura de que ya tenía un Salvador. Por eso cuando canta dice: doy gracias a Dios, porque se dignó a mirarme en mi imperfección. Hoy la gente lo entiende bien y por eso dice: Dios te salve María, porque ella necesitaba ser salva, porque era pecadora. Por eso muchos se lo siguen diciendo, pero le tengo una buena noticia: ya no lo vuelva a decir, porque ella ya no necesita que Dios la salve. Dios la salvó en el momento que la escogió para que Jesucristo fuera su Hijo, porque ella fue una mujer que aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Hay algunos que todavía creen que ella necesita algo y le dicen: Dios te salve, pero no sé por qué le llaman virgen si quieren que la salven, ya que ella ya es salva. El día que murió ella ya era salva, y lo más seguro es que la volvamos a ver cuando nosotros vayamos al cielo, donde ella está con todos los que están allá en el paraíso de Dios, con todos los que tienen a Cristo como su Salvador. Hay una bendita comunicación con Dios, una plena comunicación con Dios. Y debo decirle algo: el mismo Dios nos dice: busquen mi rostro. Y nosotros le debemos decir como el salmista: tu rostro buscaré, oh Dios. Tu rostro buscaré. Dios con nosotros, hermanos, es paz para nuestra vida. Dios con nosotros es confianza y fe para nuestra vida. Dios con nosotros es esa certeza de que fue a preparar lugar para nosotros y que aquí en la tierra nos restaura para que cuando venga el lugar que preparó, allí nos lleve y estemos con Él. Él nos dio su imagen que el pecado distorsionó. Dios con nosotros restaura la imagen de Dios para que volvamos a tenerla. Dios con nosotros pone en nosotros esa imagen gloriosa del Dios creador que sana, transforma, vivifica nuestra alma y nos guía por buena senda. Dios con nosotros es pues la seguridad de que si nos apropiamos de su presencia, que sería nuestro tercer y último punto, nuestra personal apropiación de la presencia de Dios, entonces, sin preguntar, le diremos: aquí estoy, aquí estoy,
habita en mí. Esa hermosa comunión. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es Dios con nosotros. Está tocando a la puerta, está hablando a nuestro corazón y está esperando que nos unamos de una manera bendita a Él, sin demorar, sin caer en el peligro de estar con Dios lejos, separados y sobre todo, hermanos, entendiendo lo que el himnólogo dijo en aquel precioso canto: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán tierno diciendo: ven. Dios con nosotros. Qué hermoso poder decir: aquí estoy, Señor, estoy listo para estar contigo. Mire los beneficios para terminar. Si Dios está con usted, pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en usted, es su guardián fiel. Si Dios es con usted, usted tendrá paz. Si Dios es con usted, usted tendrá esperanza. Si Dios es con usted, estará creciendo día a día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, lo que más el hombre puede recibir en esta vida es a Dios con Él. Es a Dios viviendo en Él, habitando en Él. Y cierro con estos versículos. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, hermoso nombre, hágalo suyo. Conozca a Dios por ese nombre glorioso, Emmanuel.